Premio Nobel opina. Premio Nobel opina que tener un título universitario es una cuestión de vida o muerte. El ganador de ese premio, Angus Deaton, opina que las personas que tienen un título universitario tienen una tasa de mortalidad menor a las personas que no lo tienen y que esta se ha disparado en los últimos años, esto en donde hizo el estudio, que es Estados Unidos, pero se puede aplicar al resto de América Latina con algunas variantes. De acuerdo a su investigación entre 2013 y 2019, las muertes de estadounidenses blancos de 25 a 74 años sin educación universitaria aumentaron debido al desánimo, debido al aburrimiento, por decirlo de alguna forma. Estas investigaciones también descubrieron que, contrario a lo que se pensaba, al inicio de la pandemia los suicidios disminuyeron en 2020 en comparación a 2019, pero aumentaron las sobredosis. También te diré que afecta al bolsillo. ¿Por qué? Porque si todos fueran profesionistas y todos tuvieran título universitario, seguiría haciéndose necesario que alguien poda el césped, haga la comida, haga el aseo, sea el guardia de seguridad, transporte mercancía o coseche en el campo, por poner algunos ejemplos. Se hace necesario que las personas que integramos la sociedad tengamos diferentes actividades que cubran las necesidades de la sociedad en su conjunto. La sociedad necesita alimento, alguien lo tiene que producir, necesita ropa, calzado, vestido, alguien lo tiene que producir, alguien lo tiene que vender, ocupa servicios financieros, educativos y gubernamentales. Por lo tanto, la sociedad tiene que tener diferentes capacidades y preparaciones para ocupar las diferentes vacantes necesarias que surjan dentro de la sociedad. Una sociedad con únicamente títulos universitarios es una utopía. Cuando se le dice a las personas, si estudiaras mejorarías tus perspectivas, como mucho se opinó en la década de los 70s, todavía en los 80 se opinaba así en México, de manera tal vez equivocada, porque los estudios no te garantizan nada, simplemente te abren una puerta, pero cuando llegas a los lugares donde te van a contratar, hay una diferenciación del lugar de donde saliste. No es lo mismo un egresado de Harvard que un egresado de la UNAM o un egresado de un Apatito de Chiapas. No es lo mismo un egresado que otro. No es lo mismo un egresado de por correspondencia o por internet a una de clase presencial. Los empleadores hacen una diferencia, y la diferencia entre quien egresó de Harvard y quien egresó de la universidad menos considerada en Estados Unidos puede ser una diferencia en ingresos de hasta 10 veces. Al egresado de Harvard le pagan 10 veces más con título universitario, y al egresado de la Apatito de Estados Unidos le pagan 10 veces menos. Lo mismo ocurre en América Latina. Si tú egresas de una universidad pública, simplemente te dicen que no hay vacantes. Si egresas de la UNAM, simplemente te pagan menos. Si egresas de las más evaluadas y valoradas, que son las principales particulares, te contrata inmediatamente. Esto en la iniciativa privada, y en el gobierno es lo contrario. En el gobierno contratan y mandan al extranjero. Al costo no es $1,000,000 toda la beca que se le da por 3, 4 o 5 años, sino se hace una selección, que siempre en la selección sale quien tal vez probablemente esté completamente recomendado. Una persona común y corriente es muy difícil que obtengas un apoyo para estudiar en el extranjero, y menos que te den $1,000,000 al año, como es muy común en todos los hijos y parientes y familiares de una gran mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, y de los funcionarios principalmente del gobierno federal o allegados al mismo CONACYT de la nueva administración. Y si ocurrió en administraciones anteriores, pues simple y sencillamente son el recomendado del primo del amigo del recomendado, porque no es abierto tal vez probablemente al público en general. Surgen convocatorias, pero siempre hay una manera de apoyar a quien ellos quieren. Simple y sencillamente queda quien ellos quieren y se les dan esas becas para estudiar en el extranjero. Entonces, si se critica a quien estudia en el extranjero, pues no es adecuado, porque son integrantes del mismo gobierno en su mayoría, son sus parientes, familiares y amigos. Ahora bien, regresando a esto de lo que opina este premio Nobel, nos dice que según el Centro de Educación y Fuerza Laboral de Georgetown, un graduado universitario de 4 años gana en promedio un 84% más a lo largo de su vida que alguien que solamente tiene un diploma de escuela secundaria. Eso es en Estados Unidos. En México, si terminas
una licenciatura no tienes garantizado nada. Hay plazas de intendencia ocupadas por doctoras dentistas en la nómina educativa de Michoacán, y esas son las personas que quieren y se esfuerzan por conseguir un trabajo, porque tal vez probablemente exista un 40% de personas que no justifican estudios con su documentación y que también tal vez probablemente sean aviadores. Eso lo extrapolas a toda la República Mexicana, no solo Michoacán, y tenemos que una gran parte de la nómina, de toda la nómina, si hablamos de educación, en educación no tiene los estudios para desempeñarse frente a un aula y no tiene las aptitudes y capacidades necesarias. Pero, sin embargo, ahí están y ahí se sostienen. ¿Por qué? Porque el poder viene desde cuando Lázaro Cárdenas del Río se lo concedió a los sindicatos. Los sindicatos públicos son los que gobiernan en México y son los que deciden todo lo que sucede dentro de las entidades públicas. Ahora bien, eso a manera de paréntesis, y digo tal vez, probablemente, para evitar suspicacias, pero todos sabemos lo que realmente ocurre y que una buena parte gigantesca y enorme, tal vez probablemente, de la nómina pública, municipal, estatal y federal son del heroico cuerpo de aviación, son aviadores, y otra gran parte no tiene los estudios suficientes para desempeñarse en esa labor, en ese lugar, en esa situación. En este caso, si observamos a la economía más fuerte del mundo, Estados Unidos, aún ahí se observa que un graduado universitario gana 84% más que alguien que solamente tiene un diploma de secundaria. Allá cuenta, aquí cuenta y en todos lados cuenta. Solamente es que hay que buscar la utilidad suficiente para la capacitación que has recibido. No te va a llegar por obra del Espíritu Santo, como se dice coloquialmente, o por obra de la casualidad o la simple suerte. La suerte se busca y hay que emprender, hay que aplicarse para conseguir resultados. Este premio Nobel alertó que el salario medio de las personas que no tienen licenciatura ha caído en los últimos 50 años, mientras que el costo de las carreras aumenta. Eso es en Estados Unidos. En México también el salario de los profesionistas ha caído de una manera que no te imaginas. En la década de los 70, si un profesionista le alcanzaba para comprar 20 canastas básicas, hoy en día le alcanza únicamente para 3 o 4. Esa es la diferencia en lo que ha perdido el poder adquisitivo el salario en México. No únicamente es el salario mínimo, también es el salario de los profesionistas, las personas que tratan de salir adelante y terminan y consiguen un título universitario, una carrera universitaria, pero aún así los sueldos son muy precarios, han estado cayendo y día con día se establece una dinámica que no se entiende. Ya todo lo quieren hacer licenciatura. Licenciatura en policía, licenciatura en intendencia, licenciatura en enfermería, licenciatura en esto, licenciatura en lo otro, en aquello, por poner algunos ejemplos. Todas las profesiones son válidas y son necesarias para la sociedad. Todos los profesionistas son necesarios, pero no se necesita hacer una licenciatura por todo. Licenciatura de cómo dibujar el círculo, licenciatura de cómo hacer el cuadrado o licenciatura de cómo hacer el triángulo. No todo merece el grado licenciatura. Sin embargo, ya se ha establecido de una manera como si fuera una máquina de tortillas, que ya todo tiene que ser licenciatura y ya no se está pidiendo como algo necesario en los trabajos, sino que ya la puerta de entrada es una maestría. Al rato va a ser un doctorado. ¿Y para qué sirve estudiar tanto si al último vas a terminar haciendo las mismas actividades que existen porque no se han modificado? Los cambios no han generado nuevas en la proporción suficiente. Hay empleos nuevos de nueva tecnología, pero son los menos, no es la mayoría. La mayoría sigue siendo lo mismo que conocemos de toda la vida. Tiene alguien que tener la fonda, que manejar el taxi, cosechar el campo, llevar la mercancía, acomodar en el almacén, hacer el aseo, hacer la vigilancia. Son los mismos empleos, no han cambiado. Los nuevos empleos son pocos y también hay una generación enorme de jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Así que es muy difícil hoy por hoy en México tener un empleo digno. No digo buen empleo, digo un buen empleo digno y un salario adecuado para una subsistencia digna y decorosa en México. Esperemos que las políticas públicas, porque debe apoyar el gobierno una política pública para el desarrollo de la sociedad, para que concurran las condiciones suficientes y necesarias y se genere la situación de que las personas puedan autoemplearse, puedan emprender o puedan tener empleos dignos y de calidad. Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.